A los 5 años le enseñaron que ciertas cosas que pasaban en esa casa eran normales. Le enseñaron eso sin palabras, sin explicaciones, con la sola fuerza del silencio que rodeaba esas cosas. A los 12 años la sacaron de su propio país en medio de la noche, después de que alguien intentara secuestrarla, y la mandaron sola a Connecticut sin hablar inglés con fluidez y sin que nadie le explicara del todo por qué tenía que irse así de repente. A los 23 años se casó en secreto con un hombre que meses después empezó a abofetearla, y como las mujeres de su familia aprenden a hacer, no lo dijo hasta años después. A los 27 años perdió un embarazo, perdió a un novio y perdió a su madre al mismo tiempo. Todo junto, todo en el mismo año, todo por la misma razón. A los 29 años se sentó frente a una cámara de televisión y dijo en voz alta lo que había guardado durante 24 años. Y lo que recibió a cambio fue que su propia madre salió en televisión, menos de 24 horas después, a defender al acusado. Hoy tiene 33 años, vive sola en Miami. Cuando murió su abuela el 28 de noviembre de 2024, no pudo estar ahí. La despidió por teléfono, a través de la pantalla de un celular, desde un apartamento a más de 3.000 kilómetros de la única mujer que nunca le pidió que callara. Su nombre completo es Frida Sofía Moctezuma Guzmán Pinal, aunque el mundo la conoció siempre simplemente como Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, la nieta de Silvia Pinal, la manzana podrida de la dinastía Pinal, según escribió alguna vez una revista de espectáculos mexicana. Eso la lastimó, lo dijo ella misma en entrevista con la revista Quién en agosto de 2019. Pero lo más revelador de esa declaración es lo que dijo justo después, que en el fondo entendió por qué se lo decían, porque sus acciones, reflexionó, quizás sí reflejaban algo que la gente no entendía. Lo que nadie preguntó en ese momento fue qué había detrás de esas acciones. ¿Qué le habían hecho a esa mujer para que se comportara como se comportaba? ¿Qué le habían quitado? Y lo que le quitaron, lo que la dinastía Pinal le hizo a Frida Sofía, es una historia que México escuchó a pedazos, en fragmentos de entrevista y declaraciones en redes sociales, pero que nadie ha contado completa de un extremo al otro. Esta investigación lo hace hoy. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambiarán todo lo que creías saber sobre Frida Sofía y sobre la familia más famosa del espectáculo mexicano. Primero, que el patrón de conducta de Enrique Guzmán con las mujeres que lo rodeaban no empezó con Frida Sofía, ni fue un secreto para nadie que prestara atención. Existe documentado en televisión abierta, en sus propias palabras escritas en redes sociales, en declaraciones de periodistas con décadas de trayectoria, y en grabaciones que cualquiera puede encontrar y que México vio y eligió ignorar durante décadas. Lo que Frida Sofía denunció en abril de 2021 no cayó en el vacío. Cayó sobre una historia que ya existía. Segundo, que Alejandra Guzmán supo desde el primer momento exactamente lo que hacía cuando salió en televisión a defender a su padre. No fue un impulso, no fue confusión. Fue una elección deliberada entre su hija y el hombre que la había sostenido emocionalmente cuando ella quería rendirse. Y esa elección tiene un nombre que la familia nunca ha pronunciado en voz alta. Tercero, que 2 meses después de que Frida Sofía denunciara públicamente a su abuelo, mientras la guerra legal y mediática seguía su curso, murió la única persona que Frida ha llamado su protectora, su persona favorita de todo el universo. Murió a los 24 años. Y nadie de la familia materna de Frida dijo una sola palabra de condolencia pública. Y cuarto, la razón verdadera por la que Frida Sofía no estuvo en el Palacio de Bellas Artes el 30 de noviembre de 2024, cuando México despedía a Silvia Pinal. No es la razón que la familia explicó. Es una razón que dice todo sobre lo que le construyeron alrededor durante 33 años para que nunca pudiera llegar a donde necesitaba llegar. Te voy a avisar cuando llegue cada una de estas revelaciones. Si te vas antes del final, te pierdes la cuarta. Y la cuarta es la que lo explica todo. La que conecta el primer evento con el último. La que hace que toda esta historia, que podría parecer una serie de tragedias desconectadas entre sí, se vuelva un solo patrón con nombre y apellido. Pero antes de hablar de ese momento, necesitas entender de dónde viene este patrón. Porque no empezó con Frida Sofía.
no empezó con Alejandra Guzmán. Empezó mucho antes. Esta familia tiene una manera particular de destruir a sus mujeres. No en un golpe visible, en capas, con años de distancia entre una tragedia y la siguiente, de manera que cada una parezca un accidente y no el resultado de un sistema que se hereda generación tras generación sin que nadie lo llame por su nombre. Para entender a Frida Sofía hay que empezar donde empieza todo, con la matriarca, con la mujer que sostuvo a esa familia durante 70 años de espectáculo y de dolor privado. Silvia Pinal Hidalgo nació el 16 de septiembre de 1931 en la Ciudad de México, o el 12 de septiembre. La fecha exacta fue disputada incluso por su propia familia en los días posteriores a su muerte, en noviembre de 2024, lo cual dice mucho sobre una vida que siempre fue más compleja por dentro de lo que se veía por fuera. Su madre, Rosa María Hidalgo, quedó embarazada siendo muy joven, de un hombre que no quiso reconocerla. Silvia creció sin saber quién era su padre biológico hasta que tenía entre 9 y 10 años. Cuando su madre se casó con Luis Pinal Blanco, un militar y periodista 20 años mayor que ella, Silvia recibió un apellido que no era el de su sangre, pero que se convertiría en el apellido más importante del espectáculo mexicano del siglo XX. Crecer sin saber a quién perteneces, sin tener claro el origen de tu propio nombre, es la primera fractura de esta historia. Es el principio de un patrón que va a repetirse en cada generación de mujeres de la familia. La madre que no sabe quién es su padre, la hija que crece sin el suyo, la nieta que es registrada como hija de madre soltera, la bisnieta que no existe todavía, pero que si existiera, cargaría el mismo peso. Silvia Pinal se convirtió a pesar de todo eso, o quizá precisamente por todo eso, en una de las actrices más importantes de la historia del cine de lengua española. Trabajó con el director español Luis Buñuel en 3 de sus películas más importantes: Viridiana en 1961, El ángel exterminador en 1962 y Simón del desierto en 1965. Protagonizó más de 84 películas a lo largo de su carrera, 33 producciones televisivas y 42 obras de teatro. Fue diputada federal de 1991 a 1994 y senadora de la República de 1998 al año 2000. Recibió el Ariel de Oro de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en 2013. Fue la última gran diva del cine de oro mexicano. Todo eso es real, y nadie puede quitárselo. Pero detrás de esa imagen pública, en los márgenes de su propia novela autobiográfica titulada Esta soy yo, Silvia Pinal, publicada por Editorial Porrúa en 2015, y en el programa biográfico Silvia Pinal frente a ti, transmitido por Las Estrellas en 2018, hay otra historia. La historia del matrimonio con Enrique Guzmán. Enrique Guzmán nació el 16 de febrero de 1943 en Caracas, Venezuela. Se convirtió en uno de los pioneros del rock and roll de lengua española en México, cantante del grupo Los Locos del Ritmo, desde 1960, y después solista con canciones como La Plaga, Lo que el viento se llevó y Tú me acostumbraste. Tenía 11 años menos que Silvia Pinal cuando se conocieron, cuando él fue invitado al programa de televisión de ella. Se casaron. Condujeron juntos el programa Silvia y Enrique, que estuvo al aire desde 1968 hasta 1972. Tuvieron 2 hijos, Alejandra Guzmán Pinal, nacida el 9 de febrero de 1968, y Luis Enrique Guzmán Pinal. En 1976 se divorciaron. Guarda este detalle porque va a importar más adelante. En su libro autobiográfico y en el programa biográfico de 2018, Silvia Pinal describió maltrato durante ese matrimonio. Las escenas recreadas en el programa de televisión, basadas en lo que la propia actriz relató, mostraron golpes y maltrato psicológico. Cuando esas escenas se transmitieron, Enrique Guzmán tuvo la oportunidad de guardar silencio. Pudo no decir nada. En cambio, fue a sus propias redes sociales y escribió, con sus propias palabras, una frase que quedó registrada
y que circuló en múltiples medios de comunicación mexicanos durante días. Una sola vez le falté al respeto a la señora y ¿saben qué? Se lo mereció. Eso lo escribió él, con sus propias palabras, en sus propias redes. Admitió el golpe, justificó el golpe. Y México lo leyó y siguió adelante. Imagina eso. Una de las figuras más respetadas del entretenimiento mexicano admite haber golpeado a su exesposa y dice que ella se lo merecía. Y la reacción de la industria, de la prensa, del público, fue seguir adelante. Fue publicar la nota, generar el debate de 2 días y cambiar de tema. Porque ese es el tipo de comportamiento que, dentro de cierto nivel de poder y de cierta generación, se procesó como una anécdota y no como lo que era. Ese es el hombre en cuya casa creció Alejandra Guzmán. Ese es el hombre que vio de cerca desde que tenía 8 años de edad, cuando sus padres se separaron, hasta que ella fue adolescente. Ese es el molde que tenía disponible de cómo un hombre poderoso se relaciona con las mujeres que lo rodean. Alejandra Guzmán Pinal nació el 9 de febrero de 1968 en la Ciudad de México. Creció en el hogar de sus padres, en la sombra de 2 figuras monumentales del espectáculo mexicano, con todo lo que eso implica: lujos, acceso, reconocimiento desde niña, pero también ausencias, presiones y una dinámica doméstica que la actriz Silvia Pinal describió en sus propias palabras como marcada por la violencia de su esposo. Alejandra creció viendo eso, y lo que los hijos ven en casa lo aprenden como idioma. Lo incorporan sin darse cuenta, no porque quieran repetirlo, sino porque se vuelve el patrón de referencia involuntario de cómo funciona una familia. En 1985, cuando Alejandra Guzmán tenía 17 años, murió su hermana Viridiana Alatriste Pinal. Viridiana era hija de Silvia Pinal y del director de cine Gustavo Alatriste, y tenía 19 años. Murió en un accidente automovilístico. Alejandra recién empezaba su carrera artística. Ese dolor, el de perder a una hermana de 19 años cuando tienes 17, entró al cuerpo de Alejandra Guzmán en el mismo año en que empezaba a descubrir el mundo del espectáculo, las fiestas, los excesos. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que circuló en múltiples medios en 2021, la propia Alejandra describió cómo empezó su relación con las drogas. Estaba con mi novio en Acapulco y empezamos a fumar marihuana. Tenía 17 años. Ya había enterrado a su hermana. Ya cargaba el peso de un apellido que era más un título que un nombre. Para cuando Alejandra Guzmán lanzó su primer álbum en 1988, a los 20 años, el ciclo ya estaba en marcha. El alcohol lo había empezado a los 14, la marihuana a los 17, la cocaína después. Lo admitió ella misma en entrevista con Patti Chapoy en el programa Ventaneando, con la honestidad que la caracteriza. Nunca me prohibieron el alcohol en mi casa hasta que me di cuenta de que era alcohólica y de que no manejaba yo esa fiesta. No hay ninguna señal de que alguien, en ningún momento de esa adolescencia, haya prestado suficiente atención. Su madre estaba actuando, su padre estaba de gira, su hermana estaba muerta. Pero Alejandra Guzmán, que es una fuerza de la naturaleza y uno de los espíritus más resistentes que ha producido el espectáculo mexicano, siguió adelante. Lanzó Eternamente Bella en 1988. Hay que aplaudir en 1990, Flor de Papel en 1992. Vendió más de 30 millones de discos en total, llenó estadios, se convirtió en la reina del rock. Y en ese punto de máximo poder artístico, en 1992, nació su única hija. El 13 de marzo de 1992, Frida Sofía Moctezuma Guzmán Pinal llegó al mundo en la Ciudad de México. Su madrina de bautizo fue María Félix, amiga cercana de la familia Moctezuma y una de las figuras más importantes del cine mexicano del siglo XX. El padre era Pablo Moctezuma, empresario restaurantero, hijo de Estela Moctezuma, propietaria de los restaurantes Casa Dorada, Candelero y Salamanca, establecimientos a los que, según el propio Pablo, acudieron en distintos años Marlon Brando, Madonna y Bono. Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma nunca se casaron.
Alejandra registró a Frida Sofía como madre soltera. La relación, según múltiples fuentes que cubrieron el caso durante años, estuvo marcada por altibajos, infidelidades y la dificultad particular de dos personas que se mueven en un mundo donde el exceso es el paisaje normal. Cuando Frida Sofía tenía meses de nacida, Alejandra y Pablo se separaron. Frida creció con su madre, sola con su madre. Pero estar con su madre no significó tener a su madre. Eso es lo primero que hay que entender sobre la infancia de Frida Sofía. Alejandra Guzmán no era una madre ausente porque no la quisiera. Era una madre ausente porque la industria que la sostenía económicamente no admite pausas y porque Alejandra Guzmán llevaba dentro suyo desde los 14 años una batalla con el alcohol y las drogas que no siempre podía controlar. Una madre que está de gira 3 semanas al mes. Una madre que a veces llegaba al escenario sin haber dormido o que a veces no llegaba. Una madre que cuando estaba en casa no siempre estaba en condiciones de estar. Una madre que amaba a su hija con una intensidad real y que al mismo tiempo no podía dárselo todo porque no tenía todo para dar. Frida Sofía se lo dijo ella misma en palabras que deberían haberse escuchado con más atención. En entrevista con la periodista de Univisión Leila Cobo, publicada en agosto de 2019, describió su infancia en términos que no dejan lugar a interpretación. Iba a la escuela con camioneta blindada y escolta de seguridad. No se le hacía raro porque así vivía su madre también. Pero ese detalle, esa normalización de la blindación como condición de vida, habla de una infancia donde el mundo exterior era una amenaza permanente y donde el mundo interior de la casa tampoco siempre era un refugio. Y luego está lo que Frida Sofía mencionó en distintos momentos y nunca quiso terminar de explicar del todo. Vi cosas que no tiene que ver ningún menor de edad, que no tiene que experimentar, dijo en una entrevista posterior a 2021. Son cosas que te roban la inocencia. Y cuando le preguntaron qué cosas, respondió: no voy a meterme ahí. Creo que hablar de eso fue uno de mis errores, y lo hice porque estaba dolida. Aquí viene lo primero que te prometí. El patrón de conducta de Enrique Guzmán con las mujeres que lo rodeaban no fue un secreto. No fue algo que estuviera escondido. Existía en imágenes, en palabras, en conductas públicas que México vio en tiempo real y procesó como anécdotas del rock and roll. Existen grabaciones de programas de televisión de los años 80 que circularon ampliamente en redes sociales en abril y mayo de 2021. Después de que Frida Sofía hiciera sus acusaciones públicas. En esas grabaciones se puede ver a Enrique Guzmán tocar el pecho de la conductora Verónica Castro en pleno programa en vivo, frente a las cámaras, mientras ella se incomoda visiblemente y trata de apartarse sin generar un conflicto. En otra grabación, también pública, también en televisión, Enrique Guzmán se refirió a su propia hija Alejandra Guzmán, en presencia de ella, diciéndole que estaba buenísima. Y después la besó en la boca, en cámara, frente al público. Esas grabaciones existen. No son interpretaciones. Son imágenes de conducta pública de un hombre con sus propias palabras y sus propios gestos. Nadie las señaló en su momento con la seriedad que merecían, porque ese era el tono que se toleraba en ciertos espacios del entretenimiento de esa época. Porque Enrique Guzmán era un hombre poderoso, y las mujeres que él tocaba sin permiso eran mujeres en un contexto donde ese tipo de toque se procesaba como un halago, no como una violación de la integridad de la otra persona. Y después está noviembre de 2023. Durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México para presentar el espectáculo La Caravana del Rock and Roll, la reportera Patti Cuevas le preguntó a Enrique Guzmán sobre un supuesto vídeo que lo comprometía con el delito de abuso a una menor. La respuesta de Enrique Guzmán quedó grabada. Se viralizó en cuestión de horas. En ese vídeo, con periodistas frente a él respondió: me gustaría mucho verlo porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita me encanta. Lo dijo, en una conferencia de prensa, con micrófonos abiertos. Después se molestó porque la frase circuló. La periodista Maxine Woodside, con más de 40 años de trayectoria en el periodismo de espectáculos de México y conductora histórica del programa Todo para la Mujer en Radio Fórmula, declaró en abril de 2021 que en algún momento de su carrera, Enrique Guzmán había matado a un mesero o taxista.
Hubo una época que balaceó a un mesero o taxista y lo mató. ¿Que ahora digan que es un santo y es un caballero? No, declaró Woodside. Este señalamiento nunca fue procesado judicialmente en el conocimiento público. La familia lo desmintió categóricamente, pero vino de una periodista con 4 décadas de carrera y reputación consolidada en el país. Este es el hombre al que Alejandra Guzmán le puso las manos al fuego, el que eligió por encima de las palabras de su hija de 29 años. ¿Sabes qué es lo más cruel de todo esto? Que ese patrón, esa manera de tratar a las mujeres como si fueran objetos de uso disponible en cualquier momento, estaba frente a Alejandra Guzmán desde que tenía 8 años. Era el modelo que tenía de cómo funciona la relación entre un hombre poderoso y las mujeres que lo rodean. Y cuando su propia hija le dijo que ese modelo la había dañado desde los 5 años, Alejandra Guzmán respondió con el único idioma que conocía, el idioma de quien protege al hombre del centro de la familia, porque ese es el único orden que conoce como orden. Pero para entender por qué eso fue tan devastador para Frida Sofía, hay que entender primero quién era Frida Sofía antes de que todo esto explotara. Hay que entender lo que tuvo y lo que no tuvo, y la manera particular en que esas dos cosas se combinaron para crear a una persona que llegó a los 29 años cargando 24 años de silencio. Frida Sofía creció en un mundo donde el apellido que llevaba era tanto una protección como una prisión. La protección era evidente. Tenía acceso, recursos, una red de contactos que la mayoría de las personas del planeta nunca tendrá. Viajó desde pequeña. Conoció a las personas más famosas de México. Su madrina de bautizo había sido María Félix. Pero la prisión era igual de real. Cada cosa que hacía o decía se medía contra el peso de ese apellido. En una entrevista de 2019 con la revista Quién, Frida Sofía describió con claridad meridiana el efecto de crecer con esa presión. Nunca se me va a olvidar que una vez leí que era la manzana podrida de la familia. No me puso tan triste la verdad porque fue como, bueno, igual y mis acciones sí reflejan algo malo. Pero estos errores me hicieron crecer, madurar. Una persona de 27 años que procesa así una agresión pública está describiendo lo que le enseñaron desde pequeña, que las cosas que le hacen son consecuencias de lo que ella hizo, que si algo malo pasa, algo malo debió hacer ella antes. Eso es lo que se aprende cuando te crían en un ambiente donde el adulto que te hace daño te explica que lo hizo porque te quiere. Cuando Frida Sofía tenía 10 años, aproximadamente en el año 2002, Alejandra Guzmán vivió uno de los peores momentos de su vida. Tenía una relación con el empresario Gerardo Gómez. Quedó embarazada por segunda vez. Estaba ilusionada. Ese embarazo se perdió en el 4.º mes. Alejandra Guzmán describió ese momento en una entrevista que publicó Diario Libre de República Dominicana con una honestidad que duele escuchar. Me levanté llena de sangre. No había nada que hacer. No acepta uno. No sabes qué pasó. Y después, estuve como un mes borracha y no logré morirme, que era lo que yo quería. Frida Sofía tenía 10 años y su madre pasaba un mes queriendo morirse. Imagina eso. 10 años. Lo suficientemente grande para entender lo que estás viendo. Lo suficientemente pequeña para no tener ningún recurso para procesarlo, que no sea meterse dentro de ti mismo y esperar que pase. Esos años, esas imágenes, ese mes que Alejandra Guzmán pasó hundiéndose mientras su hija de 10 años vivía en la misma casa, son parte de lo que Frida Sofía cargó durante años sin que nadie le preguntara qué estaba cargando. Alejandra Guzmán admitió haber pasado por centros de rehabilitación más de 4 veces a lo largo de su carrera. La primera a los 28 años, en un diciembre que ella misma recordó con precisión en su entrevista con Patti Chapoy. Yo lo intenté así, yo me lo pagué. Dije, con permiso, yo ya me voy. Fue un diciembre. Estuve internada un mes. La última vez que lo intentó formalmente fue, según declaró a Jordi Rosado en entrevista publicada en su canal de YouTube en julio de 2021, hace aproximadamente 6 años a partir de esa fecha, lo que coloca esa última rehabilitación alrededor de 2015. ¿Dónde estaba Frida Sofía durante esas rehabilitaciones?
¿A quién le preguntaba qué le pasaba a su mamá? ¿Quién le explicaba que lo que veía no era culpa suya? Nadie dejó registro de eso. Cuando Frida Sofía tenía 12 años, en 2004, ocurrió el segundo intento de secuestro. El primero ya había ocurrido años antes. El segundo fue el detonador. La familia tomó la decisión de sacarla del país para protegerla. Primero fue al condado de Litchfield, en el estado de Connecticut. Después a Miami, Florida, donde viviría los siguientes 20 años de su vida. Una niña de 12 años, sola en un país extranjero, sin hablar inglés con fluidez, sin sus amigas, sin su barrio, sin la rutina que cualquier ser humano necesita para sentir que pertenece a algo. Su madre en México trabajando. Su padre, Pablo Moctezuma, con una presencia que la propia Frida describió en múltiples entrevistas como esporádica y dolorosa. Siempre me ha faltado el amor de mi padre. Es una situación muy delicada, pero ya no me da miedo hablarla, dijo en una entrevista televisiva en 2015. La decisión de mandar a Frida a Estados Unidos fue tomada para salvarla de un peligro externo real. Pero nadie le preguntó a la niña cómo estaba. Nadie le preguntó si estaba bien. La sacaron del fuego y la pusieron en el frío, y le dijeron que era por su bien. Y Frida Sofía, que era una niña de 12 años con la resiliencia particular de quien no tiene más opciones, hizo lo que pudo. Se adaptó. Fue al Art Institute de Miami a estudiar mercadotecnia de modas, aunque según información de El Comercio Perú, una crisis de salud le impidió terminar la carrera. Aprendió a vivir en Miami, construyó su propio mundo, pero llevaba dentro suyo, sin nombre, sin que nadie lo hubiera nombrado todavía, lo que había aprendido en esa casa desde los 5 años. Lo que su abuelo le había enseñado que era normal. Lo que su madre le había enseñado que se absorbe. Lo que su padre le había enseñado que se ausenta. Guarda este detalle, porque va a volver. Para cuando Frida Sofía tenía 20 años, en 2012, sucedieron dos cosas al mismo tiempo que definieron la siguiente etapa de su vida. La primera fue que su padre, Pablo Moctezuma, fue arrestado en un restaurante de Polanco en la Ciudad de México por fraude. La policía se lo llevó esposado. Fue denunciado por Rubén Maldonado López por el incumplimiento de un pago de 5 millones de pesos por unas acciones del restaurante Philip Chow, según reportó El Universal en su momento. Pablo Moctezuma fue remitido al reclusorio norte a disposición del juez 44 penal. Frida se alejó de su padre durante ese periodo y los años que siguieron. La segunda fue que Frida Sofía, sin la red de contención de su padre, sin vivir con su madre, a los 20 años en Miami, empezó a construirse una vida que era completamente suya y completamente solitaria al mismo tiempo. En 2015, Frida Sofía tenía 23 años y conoció en Houston, Texas, a un joven empresario originario de Monterrey llamado Luis Escamilla. En menos de 10 meses de relación, se casaron. La boda fue tan repentina que su propia abuela, Silvia Pinal, se enteró de que ya había ocurrido el día del cumpleaños de la actriz, cuando Alejandra Guzmán le dio la noticia. «Solo sé que Frida ya se casó por el civil con Luis», le dijo Alejandra a su madre. Silvia Pinal respondió: «Otro Luis en la familia», en referencia irónica a Luis Miguel, que había tenido una relación con Stephanie Salas, nieta de Silvia por otra línea familiar. Pablo Moctezuma no fue a la boda. Estaba distanciado de su hija todavía. No fue. Y cuando la prensa le preguntó al respecto, dijo que estaba de viaje y esperaba felicitarla pronto. Imagina eso. Casarte a los 23 años sin que tu padre esté ahí. Sin haber podido decirle: «Te voy a casar, papá. ¿Qué piensas?». Sin que alguien que te conoce de toda la vida te diga: «Espera, piénsalo. Son 6 meses. Lo conoces desde hace 6 meses». La única persona que estuvo fue Alejandra Guzmán, que dijo en cámara: «Yo, consejos, se los doy, pero no los toma en cuenta, igual que me decía mi papá y nunca los tomé en cuenta». Esa frase, ese paralelo que Alejandra Guzmán trazó entre ella y su propia hija, sin notar que el paralelo incluía también la historia de por qué no tomaba los consejos. Frida Sofía y Luis Escamilla vivieron en Miami.
El matrimonio duró exactamente 1 año y 9 meses. En junio de 2017, Frida Sofía confirmó ante la prensa que se estaban divorciando. En ese primer momento dijo: simplemente no estábamos funcionando, y los dos tomamos esa decisión. Todo fue en buena onda. 2 años después, en 2019, en entrevista para Univisión, cambió de versión. Admitió que hubo violencia física y verbal, que la abofetearon, que eso fue lo que la hizo irse. Lo había callado porque tenía instrucciones legales de no hablar, dijo. Porque cuando quieres protegerte legalmente de alguien que te hizo daño, a veces tienes que guardar silencio público sobre ese daño mientras el proceso avanza. Frida Sofía, a los 23 años, en el único matrimonio de su vida, fue víctima de violencia doméstica. Y lo guardó, y lo procesó sola, y siguió adelante. Porque eso es lo que hacen las mujeres de esta familia. Lo absorben, lo guardan, siguen. Aquí viene lo segundo que te prometí. El año 2019 fue el año más importante de la vida adulta de Frida Sofía antes de 2021. Fue el año en que intentó construirlo todo al mismo tiempo y lo perdió todo al mismo tiempo. Ese año, a los 27 años, hizo su debut musical en televisión internacional como acto principal de la gala anual de la entrega del Balón de Oro en Los Ángeles, California. Un evento seguido por más de 30 millones de personas, según datos publicados por US Billboard Magazine. Lanzó su sencillo Ándale, que había tenido lista desde hacía casi 3 años, pero que no había sacado porque, en sus palabras, no creía en mí misma. Me sentía culpable, sentía que estaba yo robándole algo a la persona que más amaba. Esa persona era su madre. Frida Sofía sentía que tener una carrera musical siendo hija de Alejandra Guzmán era un robo. Así de adentro estaba el daño. Ese mismo año, Frida Sofía conoció a Cristian Estrada, un actor y empresario radicado en Estados Unidos. La relación duró aproximadamente 6 meses, según reportó Infobae México. Era el novio de Frida, estaban juntos, y durante ese tiempo, según Frida Sofía, también había una relación entre Cristian Estrada y Alejandra Guzmán. La versión de Frida Sofía, dicha públicamente y en múltiples ocasiones, fue tan fuerte la última traición. Ese hombre le lleva mariachi a mi mamá en su cumpleaños en Nueva York, abrazados saliendo del mismo hotel. ¿Tú crees que yo iba a traer a esa criatura aquí? Esa frase, ese iba a traer a esa criatura aquí, tiene un peso que el resto de la frase explica. Frida Sofía quedó embarazada de Cristian Estrada en 2019 y decidió interrumpir ese embarazo. Lo dijo ella en sus propias palabras en entrevista posterior. Cuando se murió mi bebé, se murió mi madre también para mí. La decisión de no tener ese embarazo fue tomada en el contexto de creer que el padre de ese bebé tenía una relación con su propia madre. Cristian Estrada lo negó todo en el programa Ventaneando. Entre la señora y yo no pasó absolutamente nada. Alejandra Guzmán también lo negó y dijo que le daba risa que su hija pudiera pensar algo así. Pero Frida Sofía lo creyó en ese momento. Y lo siguió creyendo. Y tomó una decisión irreversible a partir de esa creencia. Ese fue el año en que Frida Sofía perdió un embarazo, perdió a un novio y perdió a su madre. Todo al mismo tiempo. Todo con el mismo nombre en el centro. Y fue el año en que la relación entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán entró en una fase de distancia que duraría, con altibajos, hasta la muerte de Silvia Pinal en noviembre de 2024. Alejandra Guzmán vendió los departamentos en Miami que habían comprado juntas. La quitó de su testamento, según reportó el portal Telediario México, citando declaraciones de personas cercanas a la familia. El cordón que la sumía, que ya era frágil antes, se cortó ese año. Pero lo peor aún no había empezado, porque mientras Frida Sofía procesaba sola en Miami todo lo que acababa de perder, mientras construía su carrera musical con el único apoyo que tenía, que era el de la familia Moctezuma y el de su media hermana Natasha, dentro de ella seguía vivo algo que llevaba guardado desde los 5 años. Algo que había aprendido a llamar normal. Algo que en el silencio de estar sola en un apartamento de Miami a los 29 años, empezó a dejar de llamarse normal. En algún momento entre 2019 y principios de 2021,
Frida Sofía tomó la decisión de hablar. No fue impulsiva, fue deliberada. Contrató al despacho de abogados Olea y Olea, especializado en litigios civiles y de familia, para asesorarla legalmente. Planificó la denuncia. Eligió el medio. Una entrevista en televisión con el periodista Gustavo Adolfo Infante, conductor de Primera Mano en Imagen Televisión, uno de los periodistas de espectáculos con mayor credibilidad y más de 30 años de carrera en México. El 7 de abril de 2021, Frida Sofía se sentó frente a Gustavo Adolfo Infante. La entrevista fue desde Miami porque sus condiciones migratorias no le permitían en ese momento viajar a México. No había estudio profesional de por medio. Era ella, frente a una cámara, con la calma particular de alguien que ha repetido mentalmente lo que va a decir durante mucho tiempo, y que llegó al punto donde callarlo cuesta más que decirlo. «Me manoseó desde los 5», dijo Frida Sofía, refiriéndose a Enrique Guzmán. «Lo más asqueroso de todo es que estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere. Y a esa edad no tienes idea, no tienes conciencia, entonces se vuelve algo normal». Esa frase, esa última parte, se vuelve algo normal. Ahí está el mecanismo completo de cómo funciona el abuso en una infancia. No necesita violencia explícita ni amenazas físicas para prosperar. Le basta con la autoridad del adulto sobre el niño, con la normalización de lo anormal, con la distancia entre lo que el niño siente y lo que el adulto le dice que debe sentir. Se vuelve algo normal. Y cuando algo se vuelve normal a los 5 años, cuando está tan metido en la construcción de lo que crees que es el mundo, ya no tienes manera de nombrarlo como anormal. Te lo llevas contigo, caminas con ello. Lo cargas sin saber exactamente qué estás cargando. Frida Sofía cargó eso durante 24 años. La respuesta de la familia Guzmán fue inmediata, coordinada y demoledora en el sentido más literal de la palabra, porque lo que intentó demoler fue la historia de Frida Sofía, no la conducta del acusado. Menos de 24 horas después de la entrevista, Alejandra Guzmán publicó un vídeo en sus redes sociales. Mirando a la cámara, con la seguridad de quien sabe que tiene el poder suficiente para que su versión prevalezca sobre la de su hija, dijo que ponía las manos al fuego por su padre. Dijo que Frida Sofía necesitaba buscar un buen terapeuta. «Es muy triste ver a mi padre comprender por lo que está pasando, porque yo también estoy pasando por esas acusaciones sin bases», declaró Alejandra Guzmán. Sin bases. Eso le dijo su madre a México sobre las palabras de su hija. Sin bases. Frida Sofía respondió desde Instagram con 11 palabras. «Mamá, vi tu comunicado. Lo único que puedo decir es que me entristece que sigas con la farsa y decir eso de mi abuelo cuando sabes perfecto quién es él. Cuando sabes perfecto quién es él». No es una acusación ciega. No es una hija que reacciona con rabia sin fundamento. Es una hija diciéndole a su madre, «Tú sabes. Y sin embargo elegiste esto». La familia Guzmán emitió un comunicado escrito negando todos los señalamientos. Enrique Guzmán negó categóricamente las acusaciones en múltiples medios. Y después contraatacó de la única manera que puede contraatacar quien tiene acceso a abogados, dinero y relaciones en la industria mediática. Inició un proceso legal contra Gustavo Adolfo Infante, el periodista que condujo la entrevista, por daño moral. Y Frida Sofía, que ya había contratado a sus propios abogados, vio cómo la maquinaria familiar empezaba a moverse en su contra. En junio de 2021, el despacho Olea y Olea convocó a una conferencia de prensa donde informó que la denuncia había sido ampliada para incluir a Alejandra Guzmán en cargos relacionados con violencia familiar y corrupción de menores. Los cargos contra Alejandra Guzmán estaban relacionados, según los abogados de Frida, con su presunto conocimiento de la situación y su conducta posterior. La familia lo negó todo y calificó la ampliación de denuncia como una nueva agresión. En ese mes, Pablo Moctezuma, el padre de Frida que había estado ausente durante buena parte de su infancia, salió públicamente a apoyarla. En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, declaró: «No tengo duda alguna y apoyo a Frida al 100%. Estuve con ella en Miami y hablamos sobre los otros abusos que desgraciadamente ha sufrido, pero de esto no tenía idea.
Le daba miedo decirme, y de haber sabido, creo que de haber visto a este señor, no sé qué hubiera pasado. Fue la primera vez, quizá en toda la vida de Frida Sofía, que un miembro de su familia inmediata dijo públicamente: «Te creo», sin matices, sin condiciones. «Te creo». Llegó 29 años tarde, pero llegó. Y aquí es donde todo se rompe de verdad. Porque mientras el proceso legal avanzaba, mientras los medios de comunicación convertían el dolor de Frida Sofía en espectáculo de 2 horarios, mientras los abogados litigaban y los programas debatían y la familia Guzmán cerraba filas, pasó algo que nadie vio venir y que casi nadie cubrió con la dimensión que merecía. Aquí viene lo tercero que te prometí. El 2 de septiembre de 2021, a las 24 años de edad, murió Natasha Carola Moctezuma Pasquel en la ciudad de Nueva York. Era la media hermana de Frida Sofía, hija de Pablo Moctezuma y su esposa Beatriz Pasquel. Natasha sufría desde hacía años de epilepsia y de una enfermedad pulmonar que venía tratando sin respuesta satisfactoria. En 2019 se había mudado a Nueva York para buscar atención médica especializada. La causa final de su muerte, según reportaron TV Notas y programas como Venga la Alegría, Sale el Sol y Chisme No Like, fue un infarto mientras dormía. Su abuela materna, con quien vivía en ese entonces, fue quien encontró que Natasha no despertaba esa mañana. Frida Sofía la había descrito públicamente en una publicación de Instagram del mes de julio de 2021, menos de 8 semanas antes de su muerte, con 5 palabras: mi persona favorita de todo el universo. Guarda eso. Tu persona favorita de todo el universo muere mientras duerme. Tiene 24 años. Llevaba años enferma. Fue ella quien, en 2016, había organizado el reencuentro entre Frida y Pablo Moctezuma después de 4 años de distancia. Había organizado la sorpresa: hacer que Pablo se parara detrás de Frida para que ella sintiera su presencia sin saber quién era, y cuando volteara, que fuera su padre. Natasha fue la que juntó esa familia, la que creó el puente entre Frida y los Moctezuma cuando los Guzmán Pinal habían cerrado el suyo. Y murió a los 24 años, de un infarto mientras dormía, mientras Frida Sofía estaba en medio de la guerra legal y pública más importante de su vida. Frida Sofía hizo un video en vivo desde Instagram la noche de la muerte de Natasha. Leyó mensajes de sus seguidores y dijo, con la voz de alguien que está buscando las palabras para algo para lo que no existen: por ella vivo. Es lo que más quería, vivir. Así que honraré su nombre por el resto de mi vida, haciendo lo que a ella le hubiese gustado ver en mí. Nadie de la familia Guzmán hizo una declaración pública de condolencia dirigida a Frida Sofía en ese momento. La guerra era la guerra, y en esta familia, en el estado en que estaban en septiembre de 2021, no había tregua para el duelo del otro lado. Imagina vivir así. La denuncia más difícil de tu vida, que tardaste 24 años en hacer, está en proceso, y tu propia madre salió en televisión a decir que mientes. Tu abuela, la matriarca de esa familia que debería haber sido tu refugio, está del otro lado de la guerra, aunque no lo diga explícitamente. Y el 2 de septiembre de 2021, mientras todo eso ocurre, tu persona favorita de todo el universo no despierta. Tiene 24 años. Tú tienes 29. Y estás sola en Miami, a miles de kilómetros de la única tumba que quieres visitar, en medio de un proceso legal que no puede pausarse por el duelo, rodeada de personas que te quieren, pero que no pueden reemplazar lo que Natasha era para ti. Hay algo en el cuerpo humano que no puede procesar 2 dolores de esa magnitud en paralelo. La guerra con la familia Guzmán y la muerte de Natasha estaban ocurriendo en los mismos días, en las mismas semanas, en el mismo cuerpo. Y Frida Sofía los vivió todos, simultáneamente, sola. Para finales de 2022, el proceso legal había perdido impulso visible. El propio Gustavo Adolfo Infante declaró en el programa Sale el Sol que Frida Sofía había dejado de ratificar sus declaraciones en México, aparentemente porque sus condiciones migratorias dificultaban el viaje y porque, según señaló el periodista,
Ella sentía que la familia Guzmán tenía la influencia suficiente para frenar cualquier avance. La joven me dijo el día de ayer que por su parte no hay reconciliación y que la demanda en México no la pelaron. Así que para ella el tema ya quedó sanado y que aquella fotografía de la Frida chiquita aterrorizada ante Enrique Guzmán era lo que quería que supiera el mundo. Que ella está en paz y tranquila, relató Infante. La fotografía de la que habla es una imagen que Frida publicó en Instagram el 13 de abril de 2021. En ella se ve a una Frida Sofía pequeña, en brazos de su madre, mientras Enrique Guzmán la mira y sonríe. La expresión de Frida en esa foto, la expresión de una niña pequeña que no quiere estar donde está, que mira a la cámara con los ojos de alguien que sabe que algo en esa situación no está bien, pero no tiene las palabras para decirlo, habla sola. No necesita interpretación. En enero de 2022, Frida Sofía fue arrestada en Miami por alteración del orden público y resistencia sin violencia. El número de casos registrado en los archivos del Departamento de Correccionales y Rehabilitación del Condado de Miami es M22001182. Pagó una fianza de $1.500. Estuvo detenida aproximadamente 8 horas. Fue su segundo arresto en Miami. Lo digo sin juzgarla. Lo digo porque es parte del retrato completo. Una mujer de 29 años que acaba de denunciar públicamente que fue abusada en su infancia, que su madre la abandonó en su momento más vulnerable, que su media hermana acaba de morir, que su proceso legal se está diluyendo, que vive sola en Miami sin la red de contención que el dinero y el apellido Guzmán Pinal hubieran podido darle, pero que le fueron retirados como consecuencia de haberse atrevido a hablar. Esa mujer tiene un momento donde no puede sostener el peso. Ese es el contexto de ese arresto. No es una villana. Es una persona que está tratando de sostenerse con lo que le quedó. En agosto de 2024, según reportaron medios locales de espectáculos mexicanos, Frida Sofía regresó a México por primera vez en años. El motivo fue ratificar su denuncia. Hizo lo que tenía que hacer y se fue. No hubo reencuentro público con su madre ni con su abuelo. No hubo fotografías de reconciliación en el aeropuerto. Y el abogado de Enrique Guzmán declaró en octubre de 2024 que no había ninguna demanda activa que él conociera. Aquí viene lo cuarto que te prometí. El 21 de noviembre de 2024, Silvia Pinal fue internada de emergencia en el Hospital Médica Sur, en la zona de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, por una arritmia cardíaca, presión arterial baja e infección urinaria severa. Tenía 93 años. Al principio se esperaba una recuperación. El 27 de noviembre se reportó una aparente mejoría y se habló de un posible alta médica en los días siguientes. Al día siguiente, el 28 de noviembre de 2024, uno de sus pulmones colapsó. Después el otro. A las 5:50 de la tarde de ese jueves, Silvia Pinal murió en el Hospital Médica Sur. La causa oficial fue insuficiencia respiratoria aguda derivada de una neumonía. El periodista Ernesto Buitrón lo confirmó en el programa Hoy. La última gran diva del cine de oro mexicano, la mujer que había sostenido esa familia durante 70 años de espectáculo y de dolor privado, estaba muerta. Alejandra Guzmán estaba en el hospital. Silvia Pasquel estaba ahí. Luis Enrique Guzmán estaba ahí. Frida Sofía no estaba ahí. El 28 de noviembre de 2024 era el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, el día de mayor tráfico aéreo del año en todo el territorio norteamericano, el día en que los vuelos de Miami a Ciudad de México se agotan semanas antes, en que las tarifas se triplican, en que no hay lugar disponible de un día para el otro. Alejandra Guzmán, según relató el productor teatral Iván Cochegrús en declaraciones recogidas por TV Notas, contactó a Frida Sofía cuando Silvia Pinal empezó a deteriorarse. Intentaron encontrar vuelos. No los encontraron. Todos estábamos en la espera de que llegara, dijo Cochegrús. No llegó. Alejandra Guzmán lo describió en el programa Despierta América con los ojos llorosos. Lo más difícil fue localizar a Frida. Y luego añadió, fue mágico. Lo que realmente importa es el amor. Por la vida. Por tu sangre,
Y esa conexión que nunca se va a romper porque es como un cordón umbilical. Un milagro. Una videollamada a través de una pantalla mientras su abuela se moría en un hospital de Tlalpan. Alejandra Guzmán llamó a ese momento mágico. Frida Sofía escribió en Instagram esa noche un texto que hay que leer completo para entenderlo. Acapulco jugando Monopoly y en la alberca, y las Navidades siempre en tu casa. Lamento mucho que nuestra última Navidad juntas fue hace mucho, pero esta Navidad la pasaremos juntas, porque sé que nunca me dejarás sola, y que ahora que eres libre, serás mi mejor guía. Te amo. La última Navidad que Frida Sofía y Silvia Pinal pasaron juntas fue hace muchos años. La familia no precisó cuántos, pero fueron muchos. Y entre esa última Navidad juntas y la videollamada de despedida del 28 de noviembre de 2024, pasaron esos muchos años. El 30 de noviembre de 2024, en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, se realizó el homenaje póstumo de cuerpo presente a Silvia Pinal. Estaban Alejandra Guzmán, Silvia Pasquel, Stephanie Salas, Michelle Salas, Tamila Valero y muchos otros. Frida Sofía estaba contemplada en el programa oficial. Iba a hacer una guardia de honor. Iba a decir unas palabras. No llegó. Mientras en el Palacio de Bellas Artes sonaba el mariachi y el público aplaudía de pie a una de las figuras más importantes del siglo XX mexicano, Frida Sofía publicaba en sus redes sociales un collage de imágenes de su abuela bailando. Y publicó esas palabras sobre el Monopoly y las Navidades y el cordón umbilical que nunca se rompe, aunque pasen los años. Cuando un seguidor le escribió en los comentarios, «Frida, ve con los tuyos», ella respondió con 7 palabras. «Los míos están ya en otro plano». Natasha, Silvia Pinal. Esas son las personas que Frida Sofía llaman los suyos. Los que se fueron. Los que la amaron sin pedirle que callara, sin pedirle que eligiera al poderoso sobre su propia historia. Y el cuarto que te prometí no es solo que Frida Sofía no pudo llegar al funeral de su abuela. Eso es triste, pero no es la revelación. La revelación es la razón por la que no pudo llegar. Y la razón no fue solo el Día de Acción de Gracias, aunque eso fue el factor logístico que lo hizo imposible en las últimas horas. La razón de fondo es que el sistema que la rodeó desde niña se construyó durante 33 años para mantenerla exactamente donde estaba. Lejos, sola, del lado equivocado de la puerta. Enviada a otro país a los 12 años con la excusa de protegerla. Alejada de los recursos familiares cuando se atrevió a hablar. Sometida a contradenuncias cuando se atrevió a nombrar lo que le pasó. Quitada del testamento cuando ya no fue útil guardarla cerca. Y cuando llegó el momento más importante, el único momento que nadie puede reprogramar ni repetir, Frida Sofía estaba en Miami sin un vuelo disponible al lado de su abuela. Recapitulemos esta historia en números fríos. 1931. Nace Silvia Pinal sin saber quién es su padre biológico. 1968. Nace Alejandra Guzmán en una casa donde su padre le da un golpe a su madre que, según él mismo, ella se merecía. 1976. Silvia Pinal y Enrique Guzmán se divorcian. 1982. Viridiana Alatriste Pinal, hermana de Alejandra, muere en accidente automovilístico a los 19 años. 1988. Alejandra Guzmán lanza su primer disco. Tiene 20 años, 6 de consumo de alcohol y 3 de drogas. 1992. Nace Frida Sofía el 13 de marzo. Sus padres se separan meses después. Es registrada como hija de madre soltera. Aproximadamente 1997. Frida Sofía tiene 5 años. Comienza lo que ella misma describiría 24 años después como manoseos por parte de su abuelo Enrique Guzmán. 1996. Alejandra Guzmán pierde un embarazo y pasa un mes queriendo morirse. Frida Sofía tiene entre 4 y 5 años. Aproximadamente 2002. Alejandra Guzmán pierde un segundo embarazo. Frida Sofía tiene 10 años.
2004. A los 12 años, Frida Sofía es enviada a vivir a Connecticut y después a Miami tras un segundo intento de secuestro. 2009. Alejandra Guzmán se inyecta biopolímeros que desencadenan más de 50 cirugías reconstructivas en los años siguientes. 2012. Pablo Moctezuma, padre de Frida, es arrestado por fraude. Frida se aleja de él. Tiene 20 años. 2015. Frida Sofía se casa con Luis Escamilla en secreto a los 23 años, después de 10 meses de relación. 2017. Frida Sofía se divorcia. Confirma 2 años después que hubo violencia física y verbal. 2019. Frida Sofía queda embarazada y decide no tener el embarazo porque cree que su novio y su madre tienen una relación. Pierde en el mismo año el embarazo, al novio y a su madre. Lanza Ándale, su primer sencillo, a los 27 años. 7 de abril de 2021. Se sienta frente a Gustavo Adolfo Infante y dice en voz alta lo que guardó durante 24 años. Menos de 24 horas después, Alejandra Guzmán sale en vídeo a decir que pone las manos al fuego por Enrique Guzmán y que su hija necesita un terapeuta. Junio de 2021. La denuncia se amplía para incluir a Alejandra Guzmán. 2 de septiembre de 2021. Muere Natasha Moctezuma, 24 años, de un infarto mientras duerme en Nueva York. Enero de 2022. Segundo arresto de Frida Sofía en Miami. Finales de 2022. El proceso legal pierde impulso visible. Noviembre de 2023. Enrique Guzmán hace en conferencia de prensa la declaración sobre niñas chiquitas que se vuelve viral. Agosto de 2024. Frida Sofía regresa a México a ratificar la denuncia. 28 de noviembre de 2024. Muere Silvia Pinal en el Hospital Médica Sur. Frida la despide por videollamada desde Miami. 30 de noviembre de 2024. Frida Sofía no llega al homenaje en el Palacio de Bellas Artes. Enrique Guzmán sí está. Febrero de 2026. Enrique Guzmán cumple 83 años y explota contra la prensa cuando le mencionan a Frida Sofía. Mayo de 2025. Frida Sofía visita México por temas relacionados con la herencia de Silvia Pinal. Alejandra Guzmán se entera por la albacea de que su hija estuvo en el país. 33 años de vida. 24 de silencio. 3 años de guerra legal y mediática. 2 personas amadas muertas antes de tiempo. Una abuela despedida a través de una pantalla desde 3.000 kilómetros de distancia. ¿Es esto la maldición Pinal? ¿Es el karma de una familia que vivió demasiado expuesta al sol del espectáculo? No. Es el resultado predecible de un sistema que protege al hombre del centro a cualquier costo. Un sistema que arranca del origen mismo, de la mujer que no sabe quién es su padre, que transmite al hijo que aprende que los hombres hacen lo que quieren con las mujeres de la casa, que infecta a la madre que elige al padre sobre la hija porque ese padre la sostuvo cuando quería rendirse, que devora a la nieta que un día se negó a seguir absorbiendo en silencio. No es una maldición, es una tradición. Y las tradiciones no se rompen solas. Se rompen cuando alguien las nombra en voz alta. En mayo de 2025, Frida Sofía dio una entrevista a Shanik Berman, donde habló de su madre con una claridad que ya no tenía la rabia de 2021 ni el dolor crudo de 2022. Con una tristeza fría, más honesta que cualquier grito. Extraño a mi mamá. La quiero, la adoro, la admiro, pero no la he tenido como mi mamá nunca. Igual es mi manera de verlo. Es mi madre la que me dio la vida. Crecí sola con una mamá chingona, dura y sin papá. No la he tenido como mi mamá nunca. No es un insulto. Es un inventario. Es una mujer de 33 años tomando la distancia suficiente para ver con claridad lo que tiene y lo que no ha tenido. No la acusa, no la destruye, la ve. La ve como es, no como debería haber sido. Y en ese acto de ver, sin adornos y sin rabia, hay algo que es más parecido a la madurez
que a la derrota. Alejandra Guzmán, mientras tanto, fue a Miami en febrero de 2025, según declaró en Despierta América, y se reencontró con su hija por primera vez en 3 años. El abrazo duró como media hora. Lloramos, Reímos, nos mandamos esas tonterías y nos reíamos. Me dijo, aquí estoy, y yo le dije, te necesito, te extraño. Dijo que el reencuentro fue posible porque Silvia Pinal, desde el otro lado, lo había permitido. Que fue un regalo de su madre muerta, que la energía de Silvia Pinal los unió. En mayo de 2025, en una entrevista con Teumenotas, la misma Alejandra Guzmán admitió que no estaban muy cerca. Pues mira, siempre ha brillado en mis ojos, pero no estamos muy cerca. Entonces, pues también lo acepto. No estamos muy cerca. Eso es lo que hay. Un abrazo de media hora en Miami. Un reencuentro que Alejandra Guzmán llama mágico y que Frida Sofía procesa en silencio, desde las redes, desde Miami, sin que su nombre aparezca en las declaraciones de su madre, con la frecuencia ni el peso que una hija merece. Hoy, en marzo de 2026, Frida Sofía Moctezuma Guzmán Pinal tiene 33 años. Vive en Miami. Sigue activa en redes sociales. Promueve su línea de productos de belleza. Participa esporádicamente en reality shows. No tiene una carrera musical consolidada. No tiene a su madre cerca. No tiene a Natasha. No tiene a Silvia Pinal. Tiene 33 años y carga con lo que esta familia le construyó encima durante toda su vida. Y Enrique Guzmán tiene 83 años. Llegó al homenaje de Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes. Sigue dando entrevistas y explota contra la prensa cuando alguien menciona el nombre de su nieta. Frida Sofía merecía una madre que la creyera. No la tuvo. Mereció un abuelo que la protegiera. No lo tuvo. Mereció que alguien en su familia dijera en público, en el momento que más importaba, «Te creo, esto no debió pasarte, estamos de tu lado». No lo escuchó de quien tenía que escucharlo. Mereció despedirse de su abuela de pie, en el Palacio de Bellas Artes, con su cuerpo presente, con sus manos tocando las de la única mujer que nunca le pidió que callara. No llegó. Enrique Guzmán, Alejandra Guzmán, el sistema que durante 60 años sostuvo a esa familia, construyeron a su alrededor, capa por capa y año por año. El mundo donde eso no era posible. Donde la niña que habló tarde recibía contradenuncias en vez de protección. Donde la hija que se atrevió perdía los departamentos, el testamento, la presencia de su madre. Donde la mujer que siguió de pie cargó sola lo que una familia entera debería haber cargado con ella. Y sus canciones siguen sonando. Las películas de Silvia Pinal siguen proyectándose. El legado de la dinastía Pinal sigue intacto, brillante, impermeable a lo que ocurrió en los márgenes. Estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere. Esa frase también sigue viva. Frida Sofía también sigue viva. Y eso, en el contexto de todo lo que vivió entre 2019 y 2024, en el contexto de todo lo que cargó desde los 5 años, no es un dato menor. Es el dato más importante de esta historia. Que después de todo eso, Frida Sofía Moctezuma Guzmán Pinal sigue aquí, en Miami, a los 33 años, con su tienda de productos de belleza y sus redes sociales, y su manera particular de procesar el dolor en público porque no tiene otro espacio donde hacerlo. Sigue aquí. Natasha le dijo una vez que la admiraba por ser tan noble, que era su fuerza. Frida Sofía dijo que honraría su nombre el resto de su vida, haciendo lo que a ella le hubiese gustado ver en ella. Eso es lo que hace, lo que puede. Y el resto de la historia, lo que le deben y lo que nadie va a pagar en los tribunales ni en los programas de televisión, al menos hoy quedó dicho completo. La próxima semana, una historia que nace exactamente donde termina esta. Porque si entendiste lo que le pasó a Frida Sofía, estás listo para entender lo que le pasó a Alejandra Guzmán dentro de la misma industria que formó a su madre
y que usó a su hija. Una historia sobre el manager que controló a Alejandra Guzmán durante años, usando sus propias adicciones como palanca para manejar sus contratos y su dinero. Sobre los años en que Alejandra Guzmán era la artista más vendida de México y no tenía control sobre lo que ganaba ni sobre cómo se gastaba. Sobre el día en que pintó con su propia sangre las paredes de un cuarto de hospital y llamó a su padre para decirle que ya quería tirar la toalla. La próxima semana, el infierno privado de la reina, lo que la industria discográfica mexicana le hizo a Alejandra Guzmán. Porque las familias que brillan en público siempre guardan sus heridas donde nadie puede ver. Si esta historia te impactó, si crees que las verdades incómodas merecen contarse aunque incomoden a quienes tienen todo el poder para silenciarlas, dale like. Suscríbete porque la semana que viene vamos directo al centro de lo que Alejandra Guzmán vivió por dentro, mientras su imagen de reina seguía intacta por fuera, y lo que ese patrón dice sobre una industria que todavía funciona igual. Y deja en los comentarios esta pregunta. Si Alejandra Guzmán hubiera elegido a Frida Sofía en ese momento, si le hubiera creído, ¿cambiaría algo de lo que sientes sobre ella hoy? Porque las leyendas son humanas, y los humanos fallan, pero no todos fallan igual. Y no todos pagan el mismo precio por sus fallas. Nos vemos la próxima semana.